Muy buenas tardes, mi nombre es Darío Montañez, soy licenciado en Matemáticas y Física, directivo de la Junta Directiva del Sindicato de Educadores de Risaralda. Nos encontramos en la institución educativa Augusto Zuluaga para desarrollar un taller de formación política y sindical con los docentes de esta institución. La institución se encuentra ubicada en un sector popular de la ciudad, cuenta con alrededor de 870 estudiantes desde primaria y bachillerato, 35 docentes repartidos en las dos jornadas. La jornada de bachillerato y educación media funciona en la mañana, la jornada de primaria funciona en la jornada de la tarde. El taller que vamos a desarrollar hoy se llama Jornada Única. Los objetivos del taller esenciales es mostrar las diferencias, antes mostrar los antecedentes de la Jornada Única, que es un debate nacional que tenemos que desarrollar los docentes, el magisterio y la población en Colombia en realidad. Necesitamos luego mostrar las diferencias, que es lo que vamos a hacer en el taller, de los planteamientos que hace el gobierno sobre el tema de Jornada Única y los planteamientos que hace FECODE acerca del mismo tema, para una vez encontradas las diferencias, los docentes logren tener elementos de juicio para adelantar el debate que necesitamos a nivel nacional. Finalmente vamos a mostrar lo que corresponde a los cambios que logramos para estos efectos en el paro que se desarrolló y en las jornadas de protesta que desarrollamos entre mayo y junio de este año. Es decir, vamos a mirar parte de los acuerdos que tienen que ver esencialmente con el tema de jornada única, qué fue lo que se consiguió allí, para que los docentes, pues, esos elementos de juicio que tienen los puedan utilizar. La otra parte que necesitamos es mostrarle a los docentes que podemos y necesitamos desarrollar el tema de pruebas piloto que se están haciendo con la Secretaría de Educación departamental y municipal para darnos cuenta de las condiciones que hay para la implementación de esta jornada en los colegios del departamento. Esta es una tarea de FECODE y del sindicato como tal que arrancamos precisamente desde el día de hoy. El colegio es un colegio relativamente pequeño, pero tiene unas instalaciones decentes y estamos mirando la posibilidad de este debate que tenemos hoy aquí, que lo vamos a hacer en todo el departamento, lograr luego hacer un foro municipal y lograr que los docentes de acá logren profundizar en el tema de jornada única en virtud de la necesidad que tenemos de este debate nacional. Es esa la función y el desarrollo del taller de formación política, por eso decía yo taller de formación política y sindical, porque a la vez que explicamos el tema de la política educativa, también estamos mostrando la política gremial, las actividades del sindicato y partimos en buena medida para desarrollar las tareas de FECODE y de nuestra organización sindical. Muy buen día. Bueno, compañeros, muy buenos días. Vamos hoy a desarrollar un tema de formación política y sindical a la vez, ¿cierto? Mi nombre es Darío Montañez, soy miembro de la Junta Directiva del Sindicato de Educadores de Risaralda y hay un tema que es un debate nacional que tenemos que afrontar todos. Esto no es de la Junta Directiva. Cuando hablamos del sindicato son todos los afiliados, no somos los 11 de Junta Directiva. Y cuando hablamos de FECODE, no estamos hablando de los 15 miembros del Comité Ejecutivo de FECODE, estamos hablando desde los 250.000 docentes que estamos afiliados a sindicatos que son afiliados a su vez a FECODE, que es la federación. Entonces, FECODE somos todos los que estamos afiliados. La charla que vamos a hacer es el tema de jornada única en buena medida. ¿Por qué? Este es un debate, decía, un debate nacional que ha generado una controversia enorme. ¿Qué vamos a intentar hacer en la charla de hoy? Vamos a mostrar algunos antecedentes de este tema de jornada única, porque con eso se genera un montón de dudas. Y vamos a hacer una parte donde vamos a mostrar las diferencias que existen en el planteamiento que hace el gobierno para la jornada única y el planteamiento que hace el magisterio a través de la organización sindical o de la federación que es FECODE. Eso es lo que vamos a determinar hoy. Al final miramos algunos asuntos que han cambiado en los últimos 2 meses en virtud del paro que hicimos en mayo y junio, ¿cierto? Vamos a ver unos aspectos ahí que tienen que ver con esto para llegar como a una conclusión
y que los docentes, no solamente los directivos, tengamos los elementos necesarios, que es la idea del taller de hoy, para dar el debate sobre jornada única. Sobre todo que los colegios como este y como muchos colegios de Pereira están metiéndose en este tema muchas veces sin saber a dónde nos lleva ni qué es lo que sucede con ese, y se presenta la confusión cuando FECODE dice jornada única sí y el gobierno dice sí, jornada única sí. Entonces estamos todos ahí como en la dualidad, dice hola, pero entonces muy bueno, estamos de acuerdo. Bueno, no estamos de acuerdo, la verdad es esa, a pesar de que los dos digamos que jornada única sí. Vamos a ver alguna cosa. ¿Algunos de ustedes han tenido experiencia como docentes o como estudiantes en el transcurso de sus vidas de un programa de jornada única? Es decir, ¿han trabajado como docentes en jornada única o han estudiado en jornada única? Como estudiantes. Como estudiantes. Bueno, ¿desde cuándo se ha venido dando el debate de jornada única? Esto es interesante. Porque cuando uno dice que el debate de jornada única es relativamente nuevo, entonces decimos, bueno, nos remitimos ¿a quién? Básicamente al presidente Santos. En esencia, el gobierno de Santos es el que ha insistido en que hagamos jornada única. Le dice, sí, coloquemos jornada única. Pero ¿desde cuándo existe la jornada única en Colombia? ¿O ha existido o no? Bueno, la realidad es que en la década de los 60 el país funcionaba todo en jornada única. Jornada ordinaria se llamaba, eso es bueno que lo recuerden, ¿cierto? Jornada ordinaria, pero eran 2 sesiones. Se entraba a las 7:30, 8 de la mañana, se trabajaba hasta las 11:30, los estudiantes salían a almorzar, regresaban a la 1:30 y trabajaban hasta 4:30 o 5 de la tarde, es decir, estaban todo el día en el colegio. Esa era la jornada. ¿Qué ocurrió en un momento? ¿Cuándo surgió entonces la doble jornada? ¿Y por qué? Es parte de los antecedentes que tenemos que ver. Bueno, en realidad, la jornada doble, la doble jornada, surgió en el año 1967. En el gobierno de Jerry Restrepo abrieron un argumento. Ellos dijeron, hombre, faltan 700.000 cupos para estudiantes en el país. Hay 700.000 niños que no tienen dónde estudiar. Bueno, un gobierno sensato, ¿qué es lo que tiene que hacer en ese momento? Construir colegios y nombrar docentes para esos colegios, porque si faltan 700.000 cupos, pues hay que hacer un montón de colegios. Y se mete en un programa para construir los colegios. Eso vale mucha plata, pero hay que hacerlo. ¿Qué dijo entonces el presidente de entonces, Carlos Lleras Restrepo? Dijo, no, muy fácil. Simplemente tomemos durante 2 años doble jornada. Y salió un decreto, que el decreto es el número 0157 del año 1967, eso es bueno no recordarlo, ¿cierto? Donde dice que durante 2 años los colegios públicos del país van a funcionar en doble jornada, como una medida transitoria, mientras se resuelve el lío de las aulas. De hecho, llevamos ya 50 años de esa medida transitoria que era para todos. Bueno, pero medidas transitorias que se quedan eternamente, tenemos muchas en el país, ¿cierto? El IVA, el 4 por mil, que empezó como con el 1, ¿cierto? Bueno, son cantidades de medidas que son disque transitorias. Ahorita hay una más perversa todavía que nos la hicieron también y fue lo que nos marcó. Pero la jornada única era eso. Desde ese año dijeron doble jornada. Y la recomponemos luego, nunca volvieron a la jornada única que nos correspondía. Y eso le trae unos serios, muy serios problemas en la educación. ¿Por qué? Pero la educación del país en general. ¿Por qué? Porque es que los niños de los colegios públicos, comparado con los de los colegios privados, en los privados reciben el 33% más de clase que en los colegios públicos. Mientras nosotros vemos 6 horas, ellos ven 8. Y en 2 horas más de clase, 33% más de estudiantes están haciendo trabajo de aula, entonces tienen mejor formación. Eso es un hecho. Y hubo que sacrificar una gran cantidad de cosas para hacer la doble jornada. Horarios, ¿cierto? Cambiar la jornada como tal da dificultades, disminuir intensidades horarias y sacrificar asignaturas que se podían dar en esa época, pero que en doble jornada no, porque el tiempo no da.
Entonces quedaron matemáticas con 2 horas, que fue las cosas medio absurdas que llegamos, ¿cierto? 2 horas a la semana. Lo mismo el español, el inglés es de 1 o 2 horitas, cuando mucho, la educación física es de 1 hora. Materias que tenían que ser de mayor intensidad horaria. Pero además desaparecen otras como vocacionales, que son la música, ¿cierto? Las artísticas. Esas desaparecieron, fusionaron otras. Con, por ejemplo, la historia y la geografía, que tenían que darse separadas, empezaron a darse como ciencias sociales, y una de las dos se pierde. O se pierde la historia o se pierde la geografía, pero eso ocurre. En la matemática, por ejemplo, se enseñaba matemática separada de la geometría, y eso lo fusionaron. Entonces el profesor termina enseñando matemáticas en las horas que tiene y no enseña geometría, y eso es grave. ¿Qué pasó más adelante? Me voy a saltar un montón de años. En los años 80, finales de los 80, la década de los 80, FECODE, que siempre tuvo en mente el lío que se formó con la doble jornada, dijo, bueno, ¿qué hacemos con esto? Retomemos la jornada única en el país. Preguntémonos algo, ¿cuántos países en el mundo tienen jornada doble? Bueno, que yo conozca, en esencia, Colombia, no hay más. La jornada de estudio de los estudiantes del bachillerato y primaria es jornada única. ¿En dónde? En toda parte. Este es el único país que tiene doble jornada, ¿sí? Entonces FECODE se metió en la tarea, y en el año 1994 salió la Ley General de Educación, la Ley 115. Esa ley, en esencia, el articulado lo hizo FECODE. Y claro, no hay que negociarlo en el Congreso para que salga como ley, pero todo el articulado lo hizo FECODE. Un paro tan grande como el que hicimos este año se hizo en esa oportunidad, inclusive más grande que el del 2015. Se hizo en esa oportunidad para lograr negociar la Ley General de Educación, la Ley 115. Y en el artículo 85 de la Ley 115 del año 94, es que hace mucho tiempo, está establecida la jornada única. Entonces dice, ¿cómo es la jornada de la educación en Colombia? Es una sola jornada única. Y la educación nocturna, cuando se necesite para los adultos, ¿cierto? Pero ni siquiera se habla de sabatina. No, la educación nocturna para los adultos, pero jornada única. Y eso trajo, desde luego, otras implicaciones. Si se iba a hacer jornada única, entonces había que hacer una evaluación de los colegios, de las jornadas que estaban en este momento, y para eso se requiere dinero. Pero está establecido en la Ley General de Educación, el artículo 85, que la jornada única en Colombia se aplica a partir de ahí, y se dio un plazo. En el término de 5 años, hacemos la evaluación y empezamos a conformar y a instaurar en Colombia la jornada única. ¿Por qué? Por todas las ventajas que eso nos trae. Bueno, pero ¿por qué, a pesar de eso, del año 94, es a la hora en que no han puesto jornada única en el país? Y solamente con el gobierno de Santos se vino a hablar otra vez de jornada única. ¿Qué es lo que ocurre? Santos dijo en algún momento, queremos entrar a la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Entremos a la OCDE, queremos entrar a ese club de países, y durante el paro, durante las intervenciones del CNDB, ustedes lo escuchan todos los días. ¿Qué es esa organización? Esa es una organización que surgió en el año 48. En el año 45 terminó la Segunda Guerra Mundial, y para resolver el lío de los países que quedaron arruinados en Europa, surgió una organización que, en lugar de ser D, era una E, Organización para la Cooperación Económica Europea, así se llamaba, del año 48. La hicieron en buena medida para manejar los recursos del Plan Marshall, para solventar la situación económica en la que quedaron los países después de la guerra. Pero era una organización netamente para manejar recursos económicos. Bueno, y no era esa, ¿cierto? En el 60 o 61 entra Estados Unidos y Canadá a esa organización, y entonces le cambian el nombre y la dejan así, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, cuando entran estos dos países. Pero ¿cuáles son los principios fundamentales de esa organización? En esencia, hacer tratados de libre comercio en el mundo. Eso es. Y con los tratados de libre comercio, bien mal que nos ha ido, ¿cierto? Eso nos trae ruina a los países pequeños. En la misma organización
que son 35 países, los países ricos del mundo, los países menos favorecidos como Grecia y España resultan fuertemente golpeados. La economía de Grecia la acabaron y la de España, pues, por el estilo. Para allá, no sé si en alguna charla que hicimos alguna vez aquí, por algunos de ustedes, hablábamos como de ese tema. En la medida que Colombia dice, quiero entrar a la OCDE, ellos le dicen sí, pero para entrar a este club le damos unas recomendaciones, porque usted necesita tener como unas condiciones, ¿cierto? Le damos unas recomendaciones. Dentro de las recomendaciones, que son políticas y esencialmente económicas, está el tema de la educación. Dicen, la educación de ustedes es muy mala. Y lo demuestra las pruebas PISA, donde nos presentamos 48 y quedamos de 47. Y después nos presentamos 55 y quedamos de 53. Y después nos presentamos 67 y quedamos de 64. Eso es lo que ha ocurrido. Y a esa organización, ojo con esto, tampoco nos invitaron. El presidente Pastrana dijo, quiero estar en los esto no es para ustedes, esto es para los países que tenemos más o menos el mismo nivel de educación, que nos queremos medir entre nosotros, pero ustedes no caben aquí. Métame, no, ustedes no caben, métame. Tanto fue que hasta le dijeron, venga pues. Y cuando vieron los resultados, oiga, nosotros le dijimos que esto no es para ustedes, pero métase. A duras penas superamos por allá un país africano, ¿cierto? No, es una vaina muy trágica. Bueno, aquí lo mismo, métame, esto no es para ustedes porque no tienen las condiciones. Las recomendaciones que le da a la OCDE a Colombia tienen que ver con el régimen pensional, con el régimen salarial, con el régimen cambiario de la moneda, toda la economía colombiana y desde luego con el régimen de salud. Ellos exponen que es que aquí los colombianos tenemos una vida muy longeva y no entienden por qué nos estamos jubilando tan temprano. 62 años es una barbaridad, además con unas pensiones tan altas. Entonces hay que bajar las pensiones y hay que aumentar la edad de jubilación y hay que quitar esa vaina tan grosera de estar subsidiando la salud. Eso no puede ser, pero lo dice así, tácitamente. Y en educación dicen, tienen que mejorar la calidad y uno de los momentos que tienen que resolver es el tema de la jornada estudiantil. Entonces, jornada única. Lo simpático es que FECODE lo veníamos planteando ya desde hace 20 y algo de años, 22 años, ¿cierto? Estamos en el 94, 23 años. Hace 23 años lo planteamos. Y ahora viene un presidente, entonces es donde parece la confusión. Pero si FECODE está diciendo que jornada única, y entonces ahora los docentes salieron a decir que jornada única no. Entonces, ¿quién los entiende? No, estamos aquí para resolver ese asunto. Bueno, entonces sabemos de dónde viene la recomendación y por qué la tomó el presidente Santos. Es una recomendación, pero ojo con esto, esas recomendaciones se vuelven obligaciones, porque si no las cumplen, entonces no entran. Entonces termina siendo impuestos. Vamos a mirar unas diferencias que hay entre el planteamiento del gobierno en jornada única y el planteamiento de FECODE, ¿cierto? Bueno, en lo que tiene que ver con la orientación académica y pedagógica. Si uno mira la Ley General de Educación, no me estoy saliendo de la ley, ¿cierto? Si uno mira la Ley General de Educación, encuentra todo esto en lo que tiene que ver con la orientación del aspecto pedagógico. Y en buena medida, el país pues tiene que recoger eso, ¿cierto? En la Ley General aparecen los fines y objetivos. Entonces dice, la educación pues tiene que basarse en esos fines y en esos objetivos, ¿cierto? ¿Cuál es la función de la educación? Bueno, tenemos que llevar una educación que nos lleve a este tipo de cosas, el desarrollo del conocimiento y la ciencia, ¿cierto? La formación para el trabajo y la producción, no para el empleo, para el trabajo, que es otra cosa, y para el desarrollo productivo del país, ¿cierto? La integración con otras naciones. Nosotros sí podemos relacionarnos con otros donde haya una paridad, que no salgamos pues siempre maltratados, porque es benéfico. Las autarquías no han funcionado, no funcionan, ¿cierto? Bueno, en general todo lo que tiene que ver con la formación integral de los estudiantes, pero que tengan una formación avanzada, es lo que plantea desde la Ley General de Educación. ¿Pero qué plantea el gobierno? Otra cosa diferente. El gobierno se mantiene en que la formación tiene que ser desde el punto de vista de las competencias, y eso corresponde exactamente a la política impuesta por las agencias internacionales
económicas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que son todos los que determinan en últimas la política económica del país. Y dependiendo de la política económica, entonces, política educativa, política de salud, toda. Siempre está supeditada en últimas a la política económica. ¿Qué necesitan? Pues una mano de obra calificada, sí, pero además barata. Y esto no es nuevo, esto ha sido siempre, porque el país no lo tiene, dentro de su desarrollo no tienen como miras que aquí haya producción avanzada. Si no hay producción avanzada, pues ¿para qué necesitamos educación avanzada? No, eduquemos para otra cosa. Entonces no importa cuál tipo de educación existe. Otra es la administración, otra diferencia, la administración en las instituciones educativas. En buena medida, cuando se desarrolla la Ley General de Educación, se logra conseguir el gobierno escolar que no existía, lo que existía era el rector, pero se logra el gobierno escolar donde está el consejo directivo, que tiene 2 profesores, que tiene un estudiante, que tiene padre de familia, que tiene un egresado, y ese consejo directivo toma las decisiones más acertadas para el colegio, para la institución. En ese sentido, el gobierno desconoce eso que está en la ley, porque no es que nos lo inventemos y que quisiéramos que así fuera, no. Entonces termina violando la ley y el gobierno impone lo que él considera que debe ser la jornada única y pasa por encima del gobierno escolar de las instituciones. El gobierno es el último, el que dice la jornada única es así. Inclusive en lo que tiene que ver con el tema pedagógico, ¿cierto? Inclusive en eso. Autonomía escolar. Bueno, yo creo que el principal logro, el máximo logro del movimiento pedagógico en Colombia fue conseguir la autonomía escolar, que las instituciones puedan determinar el rumbo académico de ella, es lo máximo. Que esta institución o una institución rural o en una parte del país determinada diga, bueno, el plan de estudio de nosotros debe ser este, con estas intensidades y con estas asignaturas, por esta situación geográfica, por esta situación social de los estudiantes, y lo adoptamos. Ese es el mayor logro que puede adquirir el magisterio en Colombia y que quedó en la ley, ¿cierto? Pero el gobierno vuelve y la desconoce, porque a él no le interesa eso. ¿Por qué no le interesa? Porque lo mencionaba yo ahorita. Si no necesitamos reeducación avanzada, ¿para qué todas esas cosas? No, hagamos una cosa más barata. ¿Qué impone el gobierno? Los lineamientos que siempre ha intentado imponer para la educación, ¿cierto? Al margen de cualquier requerimiento que tenga la institución o la sociedad. La misma sociedad. Esto va en contra del desarrollo de la educación como tal y en contra del desarrollo del país. Entonces, otro de los puntos que es violado, que está en la ley, terminan violando la ley, pero se acogen desde luego a los principios que expone la ONU. ¿Sí? La financiación. Bueno, cuando hablamos de autonomía, ustedes piensen en esto. Cuando nos hablan de jornada única ahora, ¿cuál es qué nos dicen en el horario extra que vamos a tener? ¿Cuáles son las asignaturas que vamos a tener? ¿En qué debemos hacer énfasis? Matemática, español, inglés y ciencias naturales. ¿Por qué esas 4? Porque son las que piden las pruebas PISA, es precisamente por eso, ¿cierto? Entonces, no, el gobierno de últimas necesita una cosa, puede parecer grosero, pero es así. El gobierno no le interesa si la calidad de la educación mejora. El gobierno lo único que le interesa es que exista jornada única a cualquier precio. Y listo. Y vamos a ver algunos ejemplos. Es decir, el gobierno puso unas metas. ¿Cuáles? En el 2025 tenemos que tener todo el sector urbano en jornada única. Y en el 2030, todo el sector rural. ¿Cierto? Bueno, en ese sentido, entonces dicen, al 2016 tenemos el 5% jornada única, al 2017 tenemos el 17% y al 2018 no sé cuánto, y al 2025 el 100%. Eso es lo único que le interesa. Unos datos que lleguen allá para que nos acepten, independientemente de cómo sea, eso no interesa. Hagámosla. Ahora, pero si eso nos ayuda
a que mejoren las pruebas PISA, excelente, porque entonces mostramos resultados. Eso es lo que el gobierno necesita, unos resultados estadísticos para presentar en la OCDE. ¿Qué pasa con la financiación de la educación? En el artículo 80 de la Ley General de Educación, ¿qué quedó? Que se evaluaría durante 5 años, pero eso necesita plata. Una evaluación de las instituciones para dentro de 5 años decir, bueno, empezamos a montar jornada única a partir de allí. ¿Había plata para hacer eso? Sí. En Colombia existía un rubro que se llama situado fiscal. De ahí se sacan los recursos, ¿para qué? Bueno, se sacaban. ¿Para qué? Educación, saneamiento básico, agua potable, saneamiento básico, ¿cierto? Alcantarillados, que es la otra parte, y salud. El 54.5% de esos recursos son para educación. Ese situado fiscal tenía unos incrementos anuales que estaban haciendo entre el 8 y el 9%. Pero en el año 2001, bueno, había plata y eso garantizaba que toda la evaluación y el montaje de la educación de jornada única se pudiera hacer. Había plata para hacerlo. Pero en el 2001 tuvimos un lío bien grande. Dijeron, cambiemos el sistema del situado fiscal por el sistema general de participación. ¿A quién afecta eso? A todo el pueblo colombiano, que es educación, salud, agua potable y saneamiento básico. Sin embargo, la intelectualidad del país somos nosotros. Esta es la intelectualidad. Nosotros teníamos que entenderlo y salimos a pelearlo en el 2001. Pues yo no era docente cuando estábamos en la universidad, estábamos allá, ¿cierto? Pero salimos a pelear como estudiantes y acompañamos a los docentes. Se hizo allá Villa Docente, bueno, esa pelea la perdimos. Y nos montaron el Sistema General de Participaciones. Yo dije que me iba a pasar unos detalles. Esa es una norma temporal que iba hasta el año 2008. Hasta el 2008. En el 2001 quedó así. El acto legislativo 01 del 2001 lo que dice es que se cambia la norma de manera temporal hasta el 2008 y ahí regresábamos al situado fiscal. Perdimos, listo. El presidente Santos era el ministro de Hacienda en aquella época y de eso pues hay varias historias malucas que contar, que no las vamos a referir ahora. Sin embargo, en el gobierno de Uribe en el año 2007, ya habíamos entrado algunos a entrar a la educación, dijeron vamos a llevar el sistema general de participaciones, vamos a prorrogarlo hasta 2016 y nos metimos otra vez en la pelea y volvimos y perdimos. Esa vez nos descontaron y pasó lo que pasó con el 2007, perdimos esa pelea, pero seguimos. En estos 15 años se perdió del sistema general de participaciones al situado fiscal, se perdieron 138 billones de pesos. Esas son las cuentas de FECODE. Pero las cuentas de la Asociación de Gobernaciones y de Alcaldías hacen cuentas más altas. Ellos dicen que se han perdido alrededor de 160 billones. De esos 138, 73 son de educación. Eso es lo que hemos perdido en 15 años, 73 billones de pesos. Pues si eso es así, obviamente tenía que salir el 1278 para que los salarios de los gobiernos estuvieran congelados, que no se pudiera ascender, todas estas cosas. Los del 2277, pues de hecho en la categoría 14 tienen su salario congelado de por vida. Entonces para los maestros no había forma de ascensos. Eso es una de las consecuencias que nos tocó a los maestros del 1278. Es que el acto legislativo del 2001. En el mismo año 2001 sale la ley 715 que dice cómo se hace. Con menos plata, lo mismo o más. Y en el 2002, a un año, sale el decreto 1278. Todo esto está bien orquestado, ¿cierto? Entonces, el sistema general de participaciones le trae otro golpe duro a la educación en Colombia. Entonces, ¿cómo van a llevar a cabo el presupuesto para financiar la jornada única? No. Un amigo mío estudió en Canadá y me decía, Darío, me puse a preguntarle, ¿cómo es la vaina de allá? Hermano, yo estuve allá en un colegio muy chévere, público, sí, claro, público, allá la educación es pública. ¿Cuánto paga de matrícula? No, allá no paga matrícula. Allá, ¿y cuánto de pensión? ¿Cómo así que pensión? Sí, mensualmente, no se paga nada. Allá, ¿y cómo es el horario? Doble de jornada, mañana y tarde.
Uno entra a tal hora, sale al mediodía, el bus lo recoge y lo lleva a la casa. ¿Tiene buses del colegio? Si eso es del Estado, entonces los buses lo llevan hasta la casa y los traen otra vez. Ah, entonces la gente almuerza en la casa. Si quiere, porque los que quieren se quedan en el colegio y almuerzan en el colegio. ¿Y cuánto vale el almuerzo? Nada. ¿Cómo que no? Nada. La gente se queda y quedan descansando, van a la piscina, juegan un rato y después entran a las clases y nosotros que fuimos a la casa volvimos. Ese es un colegio de jornada única en un país desarrollado. Esas deben ser las condiciones de cualquier colegio en Colombia para hacer jornada única. ¿Cierto? Esas son. Que no tiene nada que ver con lo que tenemos aquí. Es completamente diferente. Bueno, esas son las condiciones que diríamos nosotros se deben desarrollar en Colombia. Pero esto trae a otra cosa. La educación la convierte en un negocio y la jornada única nos han dicho que las horas de más, que supuestamente nosotros no queremos dar, las 3 más que nos van a empacar, ¿cierto? Que esas 3 horas las van a hacer con horas extras que son mal pagas, porque son muy mal pagas para nosotros, o con docentes que pueden ser del SENA o pueden ser de otras instituciones, ¿cierto? Entonces terminan tercerizando todo el proceso laboral de la educación en Colombia. Otra diferencia, la estabilidad laboral. En la Ley General de Educación quedó establecido en el artículo 115 que los docentes nos regíamos laboralmente por el decreto 2277. Recuerden que esto es del 94. Y la estabilidad que le dio el decreto 2277 a los docentes es única. Nosotros tenemos, bueno, voy a hacer una grosería, pero casi que sacar a un docente del magisterio en el decreto 2277 es como bien difícil. No, hay una estabilidad que nos permite, claro, y hay un régimen disciplinario y hay unas cosas, y hay limitaciones, pero laboralmente la estabilidad sí la tenemos ahí, ¿cierto? Bueno, este es el decreto. Pero ¿qué tenemos en el 1278? No, hay una estabilidad. Nosotros sí tenemos contratos a término indefinido, y eso ya es un logro, eso se vuelve como un lujo en Colombia, ¿cierto? Pero ojo que cuando nosotros colocaron evaluación de desempeño y 2 evaluaciones perdidas, consecutivas, da para que usted salga del sistema educativo, nos sacan del sistema educativo, terminamos en manos del rector, y hay rectores que son muy consecuentes, pero otros no. Entonces terminamos con una evaluación punitiva, que es la evaluación de desempeño, que cuando usted pierda, sale del sistema. O sea que la estabilidad nuestra no está asegurada. Aquí sí, allá no. Y lo otro es la tercerización, que estábamos hablando hace un momento, de la jornada única. Te puedo siempre tener una cosa, si vamos a hacer jornada única, tenemos que tener un salario profesional. Esa es materia de decoro. Los salarios nuestros no son salarios buenos. Pues uno dice, si lo comparo con el salario mínimo, pues claro, bueno, si me gano 2 o 3 salarios mínimos, así, y si me gano 4, pues mejor. Sí, pero en realidad el salario máximo que alcanza un magíster ahora, ¿cuánto es? En la 3D. Magíster. 4,200, póngale. Eso se gana un ingeniero recién egresado de la universidad y no tiene maestría. Un doctor, ¿cuánto es el máximo salario al que puede llegar un doctor en la categoría 3D? 3D con doctorado. Como 600, 6,200. Y es 6.200.000 un salario digno, congelado de por vida, porque no hay más. Llegó a ser 3D y ahí quedó. 6 millones es el salario digno para un doctor, el máximo nivel que educativamente se puede alcanzar en el mundo. No, hombre, son 80 millones de pesos. Tiene que invertir 4 años trabajando para nosotros, es un salario digno. Entonces este código ha dicho salario profesional. Salario profesional. Sin embargo, lo que tenemos es toda la tragedia del 1278. Y no es posible hacer jornada única si no hay un salario adecuado para los docentes, ¿cierto? Esa es la verdad. Del año 2015 nos vinieron negando la nivelación, la tuvimos que pelear ahora, ¿cierto? Entonces, si uno mira este tipo, tenemos 6 diferencias. Una cosa es lo que plantea el gobierno y otra cosa es lo que plantea FECODE, completamente diferente, y los dos decimos jornada única. Los docentes, por ética inclusive, deberíamos pelear por la jornada única. Por ética, porque es parte del desarrollo nacional. Nosotros tenemos que pelear que en el país exista jornada única. Eso sí,
Por eso vino la consigna de FECODE, jornada única sí, pero no así. Y cuando dice no así, es sobre la base de las condiciones que plantea el gobierno. Eso no le da jornada única al país porque no tiene ninguna garantía ni siquiera para los estudiantes. Entonces, ¿cómo es la jornada única que exige FECODE y que debemos todos exigir nosotros? Como mi amigo que estudiaba en Canadá, con aulas suficientes, con espacios lúdicos, con canchas, con plantas físicas adecuadas, con laboratorios, con conexión, nada de eso tenemos, con bibliotecas, con el número de docentes determinado, con el número de estudiantes por docente que sea un número bajo, para poder garantizar una buena calidad de la educación. Esa es la jornada única que pedimos, no es otra, porque si es para la del gobierno, por eso es peleado. Entonces, algunos docentes no entienden la cosa, como así, pero FECODE dice que sí, y el gobierno dice que sí, entonces ahora decimos que no, estamos locos, no. Por ética debemos pelear, pero dentro de las condiciones que hay que pelear no un comedor donde traigan un almuerzo frío, no, un restaurante donde se preparen los alimentos de sirva caliente a los estudiantes y que lo que se le entregue no sea un complemento alimenticio, sino un almuerzo, que es otra cosa diferente, ¿cierto? Y desde luego nuestras condiciones laborales, es decir, salario profesional, ¿cierto? Bueno, eso exige una tarea grande, ¿cierto? Una tarea grande que tenemos que hacer, es una actividad seria, metódica que tenemos que hacer con los docentes, con los estudiantes, con los padres de familia para lograr ese objetivo. No es fácil, pero lo tenemos que hacer. ¿Quién más nos puede ayudar en eso? Bueno, todo aquel que se identifique con el planteamiento de FECODE y diga, yo ayudo en esa pelea. ¿Qué es un político? Hágale. ¿Qué es el secretario de Educación? Como cuando en el paro de ahora, de hace 2 meses, salía un alcalde y decía, los docentes tienen la razón. Entonces, porque es de la U, de donde sea, yo no sé, del partido que sea, no lo recibe, sí, claro, es un apoyo que nos dan. Y el que se meta en la pelea de jornada única, en los planteamientos de FECODE, lo apoyamos, lo recibimos y nos vamos con él. Esa es la tarea que tenemos, es buena. Pero además nos corresponde a nosotros impulsarlo, sobre la base de entender qué es lo que estamos pidiendo. Eso sí es necesario, y no lo puede conocer solamente el Comité Ejecutivo de FECODE o la Junta Directiva del sindicato. Lo tenemos que conocer todos. Es lo que nos toca. Termino con esto. Esta presentación la hice a comienzo de año, pero hubo cambios, porque el paro, que termino con esto, el paro nos trajo algunas cosas de lo que hemos peleado. Primero, lo más importante de este paro es que logramos que el gobierno reconociera que el sistema general de participaciones es débil para mantener la educación en Colombia, es decir, que hay que hacer un cambio. Y dijimos, hay que hacer un cambio, eso ya se negoció. Y ese cambio no es necesario para lograr esto que estábamos pidiendo también, que también es necesario en buena medida para la jornada única: acceso universal al sistema educativo público, es decir, que puedan entrar los niños desde el preescolar de 3 grados, que también es una solicitud de FECODE, hasta el ciclo complementario de las normales. Todo que exista, todos los colegios deben tener el preescolar de 3 grados, transición, jardín y prejardín. Y ya quedó unos acuerdos para que transición al año 2021 cuente con el 80% en los colegios públicos. Eso les sirve a los niños y les sirve a los padres de familia, porque no tienen que ir a buscar un colegio privado, sino el colegio público. Pero además gremialmente nos sirve porque habrá que nombrar docentes. Hay una cantidad de docentes que no atienden eso, ¿cierto? Porque no hay, y terminan atendiendo a las madres comunitarias, que son muy queridas, que han hecho un trabajo loable, pero que no es el que necesita un niño, ¿cierto? Grado jardín, en el 2022 debe iniciar con el 7.5% de cobertura, y el grado de prejardín en el 2024 con el 7.5% de cobertura. Pero esas son metas que tenemos que hacer, y esos acuerdos ya se hicieron. Mejorar la canasta educativa. Ustedes saben que tiene 4 aspectos, se mejora ahí. ¿Qué otro? Los requerimientos necesarios para la implementación de la jornada única. Por eso lo traigo, porque lo que planteamos de las diferencias, en buena medida empezamos a resolverlo con el paro que hicimos hace 2 meses, con la movilización y el debate y todo lo que hicimos, ¿cierto? ¿Y qué quedó? Que hay que mejorar la infraestructura, que hay que garantizar la alimentación, pero lo dice el acuerdo. Hay que leer los acuerdos. Yo no sé si ustedes han leído los acuerdos del paro. Bueno, hay que leerlos y estudiarlos, no solamente leerlos.
Cuando habla de alimentación dice es alimentación tipo almuerzo, no complemento alimentario, no, tipo almuerzo. Y el recurso humano docente, hay que nombrar más docentes. Si vamos a aumentar el 50% de la jornada, porque vamos a pasar de 6 a 9 horas, ¿cierto? Hay que llevar por lo menos el 50% más de docentes, se necesitan, ¿cierto? Pero ¿qué más? Revisar la definición que hay en la jornada única en el decreto 501 que salió el año pasado. Se conserva la asignación académica de 22 horas de clase para bachillerato, 25 en primaria y 20 en preescolar. Se deroga un artículo que tiene que ver con las competencias, que fue un tema nuevo que nos metieron en el decreto 501. La renovación de la infraestructura, es decir, plantas físicas, y las relaciones técnicas alumno y docente. Con esto termino. ¿Cuánto es el promedio de estudiantes por docente en los países de la ONU? 13. ¿Cuánto es el promedio de Colombia? 25. Pero cuando uno dice que el promedio es 25, hay grupos que tienen 10 estudiantes. Pero si hay un grupo de 10 es porque tiene que haber otro de 40. Y efectivamente hay grupos de 40, de 42. En Estados Unidos hace 12 años hubo una pelea enorme porque el promedio estaba en 19. Y ese promedio, después de una pelea grande, lo bajaron a 17. En la OCDE están en el promedio en 13. Bueno, pero esto logró, en el paro, logramos, sobre todo ese debate, hacer esa reforma. Entonces, compañeros, la presentación que hacemos en este momento viene hasta ahí. Yo les agradezco mucho por la atención. Vamos a dedicarles un momento por si hay algunas dudas de eso. Seguramente va a haber muchísimas dudas. Y si hay muchas, mejor, porque las tendremos que resolver. Si no alcanzamos hoy, no importa, pero estamos dispuestos a hacerlo de aquí en adelante cualquier día, ¿cierto? Hacemos otro evento parecido a este, hacemos lo que tengamos que hacer para que las dudas que queden las resolvamos. Y de algunas partes que nos tocará profundizar, porque en estas charlas, como son un poco constreñidas en el tiempo, pues obviamente hay detalles que se nos van a quedar y muchas cosas ustedes estarán ahí pensando, ¿y esto por qué? Yo les agradezco mucho, muchísimas gracias. Entonces, si hay alguna pregunta que podamos resolver, es como el momento, o un aporte que podamos hacer al respecto. Sino que lo de la jornada única, que anteriormente llamaba jornada ordinaria, que hacer precisión de que generalmente eso de la jornada continua que se llamaba, es la que en este momento trabajamos. Solamente se hacía para las ciudades intermedias y grandes ciudades, porque en el campo no. Inclusive todavía en la área rural hay colegios que trabajan y era muy mala. También me tocó trabajar de jornada ordinaria, donde los muchachos entraban a las 8 de la mañana, se salían a las 11:30, a las 1:30 y se salían a las 4 de la tarde. Sí. Pues porque los colegios en la parte rural igual son, inclusive en muchos colegios en la parte rural los colegios son maravillosos, pero que usted tenía los colegios en Santa Rosa, los colegios son dotados por espacios físicos grandísimos, todo, sino que eso se dio a raíz de la concentración de la gente en las ciudades por efecto de violencia, sí, por tener posibilidades de mejor condiciones de empleo y todo eso. Entonces la gente se desplazó, aumentó la población, entonces lo que usted decía, no había cama para tanta gente, ¿no? Entonces jornada, pero en los pueblos o en el campo la jornada ordinaria igual se maneja todavía en algunos semanas. Sí, todavía en los colegios rurales en esencia eso es lo que ocurre, ¿cierto? Y la otra que salió fue la jornada completa, ¿cierto? Salió en esa época también, que termina siendo un docente para... Eso se llamaba ahora se llama escuela nueva, eso se llamaba jornada completa, un docente para toda la escuela. No sé si hay alguna otra pregunta que podamos resolver por ahí. En relación con esa de paro de la comisión tripartita, yo supe a los 15 días que, ¿qué pasó con eso? Para eso se está haciendo ahora una convocatoria y vamos a empezar a trabajar en eso. Precisamente este fin de semana hay reuniones de plenarias de juntas directivas para trabajar los insumos para llevar a la comisión tripartita, pero ya se empezó a reunir, ya que eso va.
tripartita. Existe un proyecto que se llama Proyecto de Estatuto Único Docente, que recoge todo lo que tenemos en el 2277, que tiene unas limitaciones, lo del 1278, y se recopila todo en un solo estatuto docente. Y para eso llevarlo y convertirlo en ley, ¿cierto? Bueno, tiene que ver con la escala salarial, con el nombramiento, todo lo que tiene que ver en la parte laboral, quedaría en un solo decreto todos los docentes de Colombia, inclusive los indígenas y toda esa parte. Es más, decimos allí que deben quedar también los colegios privados, acogidos por una sola ley que coja todo el sistema educativo en Colombia. Ese hay que llevarlo al Congreso, pero hay una comisión que se nombró en la que tienen unos integrantes del Ministerio de Educación, unos integrantes de FECODE y unos integrantes del Congreso de la República, senadores o representantes de la Cámara. Esos tres entes son lo que se llama comisión tripartita, y empezó a trabajar hace unos 4 años tal vez, pero se frenó y ahora se reinició ese proyecto. Pero nos resuelve el problema del ascenso a todos los docentes. Despega a los docentes del 2277 y le permite a los docentes del 2038 escalar sin necesidad de estas evaluaciones que tenemos, porque esta evaluación de desempeño que estamos haciendo de diagnóstica formativa también es una medida temporal, mientras se consensúa el Estatuto Único de la Profesión Docente. Esa es la comisión tripartita, pero ya vamos a trabajar. ¿Alguna otra? Compañero Montes. A ver, la jornada única, el gobierno la plantea nada más para el sector oficial o también para los colegios privados. No, para el sector oficial, porque es que los colegios privados en esencia tienen jornada única, ellos la tienen, ¿sí? Y en buena medida, no todo, pero en buena medida ellos se nos adelantaron porque los colegios públicos antes tenían mejores resultados en las pruebas ICFES que los colegios privados, pero eso se revirtió. Pero en buena medida es que ellos tienen más tiempo, como lo decíamos ahora, de hacer clases, de hacer ensayos, de hacer ejercicios, de preparar a sus docentes. Por ejemplo, el colegio de La Salle, que tiene 2 piscinas, 3 canchas, los muchachos van hasta las 4:30 de la tarde. No digo que eso sea todo, ¿cierto? Aumentar la jornada de 6 a 8 horas diarias de clase no implica. Eso tiene que tener otras implicaciones que tienen que ver con lo que vimos acá, de qué es lo que le vamos a enseñar, ¿cierto? Es más, hay colegios que ustedes saben, colegios privados, que lo que hacen es preparar al estudiante para que presente la prueba. Eso es así, ¿cierto? Más que por la educación. Yo diría una cosa. Porque ellos no van a ir al SENA, no van a ir a ese tipo de entidades, no van nada de la eso. universidad. Van para la universidad. 90%. Muy bien. Mis queridos docentes, yo les agradezco mucho por la atención y no sé, recuerden que si es necesario que ampliemos estos temas, pues yo me alegro mucho que esté la coordinadora acá. El rector no pudo estar en esto, pero de esto nos va a tocar hacer unos foros y hacer me alegra mucho además porque yo creo que usted es el segundo o tercer colegio que recibe esta charla. En realidad no es más, ¿cierto? Son pocos los que la han recibido, pero este es un trabajo que tenemos que hacer a nivel departamental. Y ya se sacó una encuesta muy completa de 16 páginas. Hoy se está haciendo una prueba entre la Secretaría de Educación y el sindicato en un colegio de Arabia sobre las condiciones que tiene el colegio para ver si cumple para hacer jornada única o no. Ya eso lo empezamos y ahí vamos a extenderlo a todo el país. Es parte del acuerdo. Una prueba piloto correcta. Compañero, muchas gracias. Muy amable. Hemos terminado el taller sobre formación política y le he llamado yo formación política y sindical con el tema de jornada única en el colegio Augusto Zuluaga de la ciudad de Pereira. Desarrollamos este taller con cerca de 20 docentes y la coordinadora que estuvo todo el tiempo presente en el taller. Quiero dar un agradecimiento muy especial al rector que nos prestó el aula, el laboratorio de la institución para llevar a cabo la actividad, a la coordinadora que nos acompañó todo el tiempo y un agradecimiento muy especial a los docentes que estuvieron muy atentos en toda la jornada y que aportaron al final de la presentación
tanto con sus planteamientos como con sus preguntas, que resuelven dudas, era la idea. Hicimos un cambio en lo que tiene que ver con la planeación inicial, en el sentido que le agregamos a la presentación del día de hoy los elementos nuevos que surgen en el tema de jornada única desde los acuerdos que se hizo entre el FECODE y el Ministerio de Educación Nacional a raíz de la movilización que desarrollamos entre mayo y junio del presente año. Entonces, al final de la presentación, que es en esencia una presentación en PowerPoint, en la que se hace de manera magistral, ¿por qué sentido? Primero, apoyados en este tipo de herramientas por lo denso que es el tema y por la escasez del tiempo para la presentación. Entonces dimos los elementos esenciales y dijimos de allí que quedaban más tareas. Los docentes hicieron las preguntas, se resolvieron, hicieron sus aportes que ayudaron en la comprensión del tema y se nota en ellos el progreso que tienen sobre los asuntos del tema de jornada única. Se puede notar en el hecho de las preguntas que hacen y los aportes que hacen. Utilizamos de todas maneras dentro de la metodología el sistema de ir dándoles algunas indicaciones y haciéndoles preguntas para que ellos intervinieran. Así fuese, sin saber las respuestas de los temas que estábamos haciendo, pero podían participar con ellas en el transcurso de la charla hasta llegar al final, donde se iban resolviendo. A medida que iban yendo las dudas, se iban presentando, las íbamos resolviendo y al final se hace la parte de preguntas. Consideramos que una ventaja que tenemos es que los docentes, en la medida que la actividad que desarrollamos en mayo y junio, el paro nacional de FECODE, hay una gran expectativa acerca de los acuerdos y acerca del tema de jornada única, que es un tema de una importancia trascendental en el país. Miramos desde el punto de vista de la historia de la jornada única, cómo viene dándose desde la época de la década de los 60 y la injerencia que tiene la OCDE en el planteamiento de jornada única del gobierno. Finalmente, queda claro para los docentes las diferencias, a pesar de que el gobierno y FECODE, los dos estemos hablando de jornada única, queda clara la diferencia que hay entre los dos planteamientos y se entiende bien la consigna de FECODE que dice jornada única sí, pero no así. Hemos concluido diciendo que los docentes, inclusive por ética, tenemos que defender la jornada única, salir a pelear por ella y vamos a hacer el trabajo de aquí en adelante apoyándonos en todos los sectores, docentes, estudiantes, padres de familia y el resto de la comunidad a quien les interesa este tema, porque es un tema de orden nacional que favorece el desarrollo del país.